¿Cómo andan? Bienvenidos. Arranca Punto de Partida, anteúltimo programa del año, ¿eh? Anteúltimo programa del año. Y bueno, ya les contaremos un poquito lo que vamos a hacer en el 2026. Sí, 2026, estamos en el 2025, Ramón. Hola, 2025. ¿Cómo están? Sí, ya está, se fue el año. ¿Cómo andas, Eugenia? Muy bien, por suerte. Va a haber un montón de cosas para contar. Por suerte, va a haber muchas cosas para contar, pero eso lo haremos la semana que viene. Hoy vamos a entrevistar, tenemos dos notas interesantes. La primera es Gustavo Weiss, ¿no? Cámara Argentina de la Construcción, sector que está muy golpeado por la actividad económica. Vamos a hablar con él y después vamos a hablar con Christian Hoft. Espero haber pronunciado bien su apellido. Magmas así de atrás, así que vamos bien. Pastor y abogado, ¿eh? El mundo evangélico se metió de lleno en la Casa Rosada, así que es un gran momento para entender un poquito más de qué se trata. Hoy, martes 18, bueno, explotó y por enésima vez el caso Spanuolo. Hoy renunció Ornella Calvete. Yo le decía Calvet, pero es Calvete. Involucrada en el escándalo de Andy, la justicia encontró $700.000 en su casa. Es la hija de Miguel Ángel Calvete, que aparece como una persona por afuera de la estructura del Andis que administraba lo que eran las licitaciones cerradas. Entre 4 droguerías se repartían los negocios con sobreprecios, evidentes sobreprecios. Se pagaron más de 2.300% de sobreprecio en algunos medicamentos de pacientes en gravísimo estado, y Miguel Ángel Calvete era una persona clave. El otro, Diego Garbellini, que también tiene que declarar mañana miércoles. Mañana es miércoles. Sí, exactamente. Y obviamente Diego Spanuolo, que también va a tener que declarar mañana. Todo esto en un contexto donde se encontraban anotaciones como si fueran los cuadernos de las coimas, pero ahora son los cuadernos de la Andis, donde Miguel Ángel Calvete iba dejando todo por escrito, cómo se repartía la plata entre la droguería, la diferencia que se pagaba, y en una de las anotaciones aparece como las siglas KM, que puede ser kilómetro o Karina Milei. Ustedes elijan para quién era. Todo eso está investigando el fiscal Franco Picardi, que la verdad que avanzó bastante, frente al juez Sebastián Casanello. Yo te digo, es para poner una lupa enorme. Son 15 imputados los que tienen que declarar y empezaron a saltar chats, mensajes, capturas y sobre todo manuscritos, que aparecieron en la casa de este señor, que ahora debe estar diciendo para qué dejé eso pegado en el pin de la heladera. Por impunidad, seguramente por impunidad. Bueno, Euge, y vos trajiste algo también para compartir con todos nosotros. Así es, bueno. Trajiste a uno poderoso. Sí. Poderoso en serio, ¿no? Como estos piratas del asfalto que ahora van a tener que estar en Comodoro Pi. Yo creo que es el empresario más importante de la Argentina, me parece, sí. En términos de, si querés, el empresario más tradicional de la industria manufacturera, de la inversión enterrada, digamos, ¿no? Epa. Que es Paolo Roca, podemos decirlo. Ni más ni menos. ¿Por qué lo traes a Paolo Roca? El jueves pasado fue la conferencia industrial de la UIA, el evento más grande que tiene la Cámara Industrial en el año. Y estuvo Paolo Roca en el escenario y dijo un par de cosas que me parece importante resaltar en este momento en el que el empresariado está más del lado de apoyemos al gobierno porque se vienen las reformas que van a beneficiar el negocio empresarial, la laboral, la tributaria, sí, la previsional, que vienen aparte reclamándolas hace rato y que de hecho se están elaborando en el Consejo de Mayo, donde hay representación industrial. Martín Rapalini, titular de la UIA, está en el Consejo de Mayo, pero que al mismo tiempo estamos hablando de industria, ¿no? Y venimos hablando de caída de la actividad económica, venimos hablando de ola de importaciones, venimos hablando de una competencia que hoy la industria no puede afrontar ante políticas que directamente afectaron sus negocios. En ese contexto habló Paolo Roca. Que pasó recontra desapercibido. Esto fue hace una semana y yo no lo escuché. Bueno, pero al mismo tiempo, al pasar desapercibido, capaz que no tuvo... Bueno, podemos discutir después si tuvo la repercusión que debería tener. ¿Por qué? Porque se sentó Paolo Roca y lo tenemos también para poder escucharlo, si ahí lo preparamos. Sí. Ahora lo vamos a escuchar. Se sentó Paolo Roca en el escenario y dijo, obviamente, primero, bueno, China tiene una competencia desleal, perdón, que yo digo obviamente porque lo vengo escuchando un montón. Sí. Pero es porque justamente hay como una cruzada con el acero, que ahora te voy a hablar un poquito de números respecto de China. El otro día te sumo una actividad mientras que ahora lo escuchamos. Hablando con
un ex textil, ya no es textil, ahora se puso una financiera, cambia dólar, cambia cheque y se metió en el rubro de los autos usados. Mirá vos. O sea, random total. Pero era textil. Entonces yo le digo en un momento, le compartí el reel tuyo que hablábamos de las aplicaciones. Sí. De las chinas y más. Me dice, olvídate de esa. Le digo, ¿por qué? ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Cuando empiecen a llegar los containers, así me lo dijo él, de los 3 socios de 11 que se compraron 6 containers y dentro de los 6 containers tienen 400.000 jeans y van a reventar el mercado. O sea, claro, llegan a 11, van a poner en la oferta el jean a 20 centavos de dólar. claro. Y va a reventar. O sea, te va a reventar la vidriera, me dice. Vos preparate cuando lleguen. Eso está recién empezando, me dijo. Marcándome una alerta. Bueno. Hay que ver, y ahí te hago un punto, si es el momento de consumo para eso. Según él, cuando lleguen va a ser tarde. Bueno, Dijo, ahí podemos discutirlo. Hay que ver si es el momento de consumo para ir a atacar, justamente, aunque sea oferta barata, si el poder adquisitivo da. Pero es una incógnita, es no digo incógnita. que vaya Total. a pasar o no vaya a pasar. Lo escuchamos a Paolo, qué es lo que tuvo para decir, y lo a ver, charlamos. Dale. Yo digo bien, como país, ¿qué implica esto? Yo creo que implica volver a pensar en términos de política industrial. Cioè, pensar política industrial significa pensar desarrollos sectoriales, área donde tengo que defender, área donde es necesario promover la transformación, intervento activo sobre La los palabra objetivos a intervento. largo plazo. También para un país como Argentina. No es solo un tema de países como puede ser Estados Unidos, como puede ser Europa, la Comunidad Europea, Canadá, México, otro. Argentina ya tiene una dimensión. No es un país que puede, decimos, colocarse en un contexto internacional. Bueno, hasta ahí. ¿Qué dice Paolo Roca? Hay que volver a una política industrial en medio de un proceso económico que entienden los industriales en general, en los Sí. de récord, que es de desindustrialización. Intervento, la palabra intervento, cosa que yo no usaría intervención, pero bueno, intervento. Es como Nama Ferreira, Pablo. Ese era nada más Hace 80 de los años acá industriales. 100%. Ya está. El intervento del Es Estado. como Christophe el chef. Lo entrevistamos en Infobae. 40 años de acá, habla francés todavía. No me importa. Bueno, Paolo Y Roca puedo habla seguir italiano todavía. sin parar. Y habla justamente del intervento del Estado en un momento en el que la economía está desordenada. Y dice, Estados Unidos lo hace, Europa lo hace, en un momento en el que está todo desmadrado, aparece el Estado a poner algunos puntos de la política industrial. Después podemos hablar de las quejas de parte del empresariado de cuando se mete el Estado, ¿no? Llora Y que porque, quiere claro, menos yo Estado. lo que no termino de entender es, llora porque desregula, llora porque se le complica a alguno el negocio propio, habla en representación de la UIA. Bueno, Es ¿por el qué titular de habla? la UIA, pero digo. Sí, bueno, casi. Por eso. Ah, claro, no, perdón, tenés razón. Bueno, no es el titular de la UIA, ok. pero sí se sabe que tiene mucho Por eso. poder, ¿no? Justamente En la UIA. manejándolo en la UIA. ¿Por qué sale a hablar, o al menos cuál es la hipótesis? Hay algo que me dijo un industrial de santafesino, hablando ahí justamente en la conferencia industrial, que me dice, nosotros nos podemos quejar del precio de la chapa que pone Paolo Roca en Techín, Sí. pero en esta lo tenemos que salir a bancar. Como diciendo, el único que tiene espalda hoy en día para poder ir a decirle al gobierno, estás desindustrializando, queremos las reformas, pero ojo que no estás protegiendo esta parte y esta parte de la industria, es Paolo Roca. Claro, el resto va a tener temor Exacto. por lo que viene envalentonado el gobierno, digamos. Claro, o porque en realidad, como decíamos antes, la reforma laboral, lo que hablamos o lo que seguramente le preguntaremos después a Gustavo Weiss, que es parte de este empresariado elite, ¿no? La reforma laboral, esto de bajar los costos laborales, esto de la industria del juicio y demás, es algo que afecta tanto a pymes como a empresas grandes y que buscan de alguna manera que haya un gobierno con la cierta decisión política para tomar y decir, bueno, hagámosla. La reforma tributaria, los impuestos, esto de repente, cuanto más larga es tu cadena de producción, más Estado tenés en el medio, más impuestos tenés en el medio. Y eso
Después, bueno, lo que charlábamos la otra vez, ¿no? Cómo Temu, Shein traen productos de China cuando acá estamos pagando carísimo. Y obviamente uno como consumidor, ¿qué elige? Pagar menos, por supuesto. Y al mismo tiempo, bueno, lo mismo la previsional, que en realidad ahí, si querés, es una discusión más compleja, es algo que está pasando en todo el mundo. Y que falta para eso, me parece. Falta muchísimo, pero lo que dicen es, están habiendo cada vez menos quits de empresas y somos menos quits sosteniendo a una masa una masa previsional más grande, mucho más grande. Y somos pocos los que estamos haciendo esto. Entonces tenés que de alguna manera hacer esto. Lo que dijo. Aparte fue en un momento en el que, en una conferencia, en la que también habló Luis Caputo. Sí. Luis Caputo fue a decir lo mismo que dijo el día anterior en la Fundación Fiel, un think tank económico del establishment. Sí. Habló de reservas, habló de dólar, habló del fondo, habló de un montón de cosas. No dijo la palabra industria en todo el discurso. Y nadie del gobierno le dijo. Entonces estaban absolutamente decepcionados. Bueno, viene Paolo a decir lo que dijo. Ahora le vamos a preguntar a Weicha, que lo tenemos en un ratito, cómo es el vínculo con Milei. Si es que abre la puerta o no le abre la puerta a los empresarios. ¿Te parece? Dale. Me creo intuir la respuesta, pero lo vamos a ver en un ratito. Bien, breve corte y ya venimos con Gustavo Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción. Dale. Gracias por esperarnos. Acá seguimos en Punto de Partida. Hoy estamos con Gustavo Weiss, es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. La construcción es repetido hasta el hartazgo en la Argentina, uno de los motores que tiene la Argentina. Cuando uno dice el motor, la idea es que esté siempre encendido, ¿no? Que vaya a una velocidad crucero encendido. No sé si es el caso de la construcción, así que vamos a hablar con una de las personas que más sabe sobre este rubro que es tan importante para nuestro país. Gustavo, ¿cómo andás? Gracias por venir. Al contrario, Ramón, gracias por la invitación. ¿Cuánto está de ese motor hoy? Nosotros tuvimos una caída entre junio del 23, sí, gestión anterior, y junio del 24 del 25% en la actividad. 25%. Perdimos 120.000 puestos de trabajo y estuvo motivado fundamentalmente por la desaparición casi total de la inversión pública nacional en obras y también porque la obra privada empezó a perder rentabilidad, empezó a aumentar sustancialmente el costo, los desarrollos no tienen rentabilidad y por lo tanto esa actividad está, no diría parada como la inversión pública, pero sí, digamos, en bajos niveles de ejecución. Esos dos motivos hacen que desde mediados del 24 a la fecha estemos estabilizados en un nivel de actividad bastante, significativamente inferior al que teníamos antes. 120.000 puestos que se perdieron de un total de ¿cuánto, para entender la magnitud? De un total de aproximadamente 550.000. Empleos directos, ¿no? Después, cada empleo directo genera empleos indirectos en los fabricantes de insumos, en los proveedores de distintos materiales o de servicios, pero directos, 120.000. Y ahora que el gobierno, después nos vamos a meter en el tema privado también, pero ahora que el gobierno sale a hablar con gobernadores, a permitir, leía el viernes en Mendoza, le permiten una inversión, una deuda para obras en la provincia de Mendoza, algo se conversó con Catamarca, algo con Entre Ríos. ¿Están escuchando que puede cambiar el tema obra pública o ver para creer? No, son dos cosas distintas. Efectivamente, los gobernadores tienen dos reclamos. Un reclamo de fondos para obras públicas provinciales, porque recordemos que en el país hay infraestructura que depende del gobierno nacional, infraestructura que depende del gobierno provincial e infraestructura que depende de los gobiernos municipales. Los gobernadores están diciendo, yo necesito dinero de distintas formas, ¿no? Necesito dinero para mi propia infraestructura. Simultáneamente también los gobernadores les están diciendo, por dar un ejemplo, si hay una ruta nacional que pasa por mi territorio, también necesito que vos, Estado Nacional, la arregles o la termines, si estaba recién empezada, porque me complica a mí mi operación provincial. Pero le están reclamando al gobierno nacional que la termine, ¿no?
O sea que lo que quiero decir con esto es, los reclamos de los gobernadores van a servir para obras de su propia infraestructura, las obras nacionales seguirán dependiendo del gobierno nacional. Pero la provincial también se había parado, ¿o no? No, depende del mira. caso. No, depende del caso. Aquellas provincias con fondos propios y con economías más robustas, ejemplo, Córdoba, Santa Fe, la misma provincia de Buenos Aires, si bien ahora está pasando por un momento más difícil, pero en su momento Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, son provincias que tienen economías más robustas y esas economías les permiten tener obras públicas con fondos propios de recaudación de la provincia. Las provincias más pobres dependían mucho más de Nación y esas, por supuesto, están con menor nivel de ejecución. ¿Cuál dirías que es hoy la infraestructura que más está olvidada y que esta desinversión pública dejó estar y que hoy en día es necesario para, no sé, minería, energía, alguno de estos sectores estratégicos en los que se dice, bueno, van a venir las inversiones cuando estén hechas las reformas y demás, pero que hoy la infraestructura casi que no está? En realidad la infraestructura del país en su conjunto, y como siempre digo yo, en los tres niveles, ¿no?, nacional, provincial y municipal, lleva décadas y décadas de baja inversión. Entonces, sector que vos toques, es difícil decir que no necesita inversión. Las rutas es un ejemplo, ¿no?, que está ahora muy en boga por todos lados porque, claro, es algo que se ve muy fácil, uno transita y rápidamente ve que las rutas están en mal estado. Los ferrocarriles están en un pésimo estado. Hay un enorme problema en la transmisión de energía eléctrica. Digamos, el sistema de energía eléctrica desde el punto de vista de transmisión está absolutamente al límite. Digamos, cada verano que está pasando y a medida que pase el tiempo, el verano pasado tuvimos suerte porque fue un verano frío. Si viene un verano muy caluroso, bueno, la posibilidad de cortes y cortes importantes en todo el país es muy fuerte por problemas de transmisión. Pero cuando vos hablás de, por ejemplo, de la necesidad que hay de obras de saneamiento, que estamos hablando de infraestructura social, el país tiene un 85% de las ciudades que tienen agua potable, hay 15% que todavía no, incluso un poco menos, pero solamente un 60% que tienen cloacas, para darte una idea. Ahora, vos empezás a recorrer el estado de los hospitales o de las escuelas públicas, muchas dependen de provincias, por supuesto, ¿no? La mayoría, algunas de Nación, realmente es lamentable, pero es lamentable. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es difícil decir cuál está peor. Yo creo que está todo mal, o algunos estarán, por supuesto, un poco mejor que otros. Requieren enormes inversiones de infraestructura y si quieren, les doy cuando quieran algunos números para ver que estamos lejísimos de donde estamos parados, ¿no? Según estudios de nuestra Cámara, del área de pensamiento estratégico de la Cámara, si nosotros quisiéramos reconstruir toda la infraestructura del país de nuevo, a cero, hacerla toda de nuevo, ¿no? Sí. Eso significa invertir 2.54 puntos del producto, aproximadamente 1.5 billones de dólares. Ahora, en realidad esa infraestructura que se construyó a lo largo de los últimos, digamos, 100, 150 años, no importa, está amortizada, deteriorada. Entonces, si la tomamos a valor de hoy, a valor presente, estimamos en el orden de los 630.000 millones de dólares, que es 1.14 del producto. Según estándares internacionales, la infraestructura se amortiza, se deteriora, se deprecia, poner el nombre que quiera, un 4% por año. Solamente para evitar que se siga deteriorando, vos tendrías que invertir en todo el país, y una vez más lo voy a decir, en los tres niveles, 25.000 millones de dólares. ¿Qué? Bueno, solo para que no se siga rompiendo. Solo para estar como está. Un acuerdo con el fondo es. 25.000 millones de dólares es un acuerdo con el fondo. Claro. Un swap y 5.000 palomas. Olvídate de ampliar, porque nosotros circulamos por las mismas rutas mayoritariamente que se hicieron en el año 32, cuando circulaba un forá de ida, un forá de vuelta, ¿no? Ahora circula lo que circula. Estamos enormemente atrasados en ampliación, digamos. Pero solamente para mantenerla tenés que invertir 25.000. A lo largo de los últimos muy largos años, porque no es un problema del actual gobierno, ni del anterior, ni del otro, no creo que se haya invertido mucho más del 30% de eso. Por eso está el deterioro que vos ves. O sea, en los últimos, no sé, 30 años invertimos el 30%. 30 o 40 o 50, ¿no?
últimos 30, 40, 50 años, invertimos el 30% de lo necesario solo para sostenerlo. Así es. Por eso el deterioro que vos ves en cualquier edificio, ruta, ferrocarril, etcétera, etcétera, público. Y cuando hablaste de lo privado, recién me lo marqué, por la caída de este 25% y los altos costos. ¿Por qué sube el costo? O sea, cuando vos tenés que construir el costo, ¿cuáles son los principales costos que tiene un constructor? Que tiene un desarrollo completo entre desarrollador, constructora, carpintero y demás. ¿Cuáles son los costos? Bueno, te explico. A ver. ¿Cómo se compone el costo de un edificio? Se compone del valor del terreno, después viene el costo de la construcción, que es lo que a mí me cuesta construir, después viene un sinnúmero de gastos que son impuestos, permisos, digamos, el proyecto, que el costo del estudio de arquitectura, etcétera, etcétera. Por último viene un porcentaje de ganancia del desarrollador y es el precio de venta final. Sí. Los terrenos en Argentina se comercializan en dólares. Entonces yo encuentro un terreno acá a 2 cuadras, me interesa, voy, lo compro en dólares, vale determinada cantidad de dólares. Después voy a construir. La construcción en Argentina de un edificio normal, digamos, es 100% productos argentinos. Okay. Los productos argentinos aumentan en promedio con la inflación general de la economía. Okay. Entonces vamos al ejemplo de lo que pasó ahora. A fines del año 23, desde fines del año 23 hasta hoy, hubo una inflación del 230% o algo por el estilo. Sí. A fines del 23 el dólar costaba 1.500 pesos. El dólar blue me refiero, ¿no? El dólar libre. Hoy cuesta 1.500 pesos. Sí. Entonces, el costo de la construcción aumentó en pesos, pero cuando yo lo voy a sumar al valor dólar de mi terreno para ponerlo en la matriz dólares donde se venden los edificios y los departamentos en Argentina, resulta que en dólares, a fines del 23 me costaba $600, ahora me cuesta $1.500 el costo de la construcción. El costo de la construcción, más que se duplicó. Más que se duplicó, por un problema de relación peso-dólar. Okay. Cuando yo sumo el valor del terreno más el costo de la construcción, más los otros costos que yo le mencionaba, me da un valor tal que hoy el mercado no lo convalida. Dicho otras palabras, si uno se quiere comprar un departamento, tiene que comprarse un departamento terminado, nuevo o usado, es más barato comprarse un departamento en el pozo. Que era el pozo. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba en Argentina? En Argentina, como no hay créditos hipotecarios, ahora hubo una pequeña cantidad que si quieren después les comento, pero digamos, básicamente no hay créditos hipotecarios, la gente compraba en el pozo, con una cuota en el pozo. Claro, yo hoy, si tengo que comprar con una cuota en el pozo, sé que estoy pagando más de lo que vale. Puede ser que en algún momento esto sea distinto, pero hoy estoy pagando más de lo que vale por un producto que no tengo. Es decir, pago más por el departamento que además no lo tengo. Si tengo la plata, repito, me conviene comprar el producto terminado. Ahora, como a mí no me conviene entrar en el pozo, los desarrolladores que desarrollaban con la financiación de los compradores en el pozo, hoy no tienen compradores, porque por los motivos que expliqué anteriormente. Entonces los desarrollos no se hacen. Y hay muchos desarrollos que están esperando que esta ecuación que comentamos cambie a efectos de que se puedan llevar adelante los edificios. Ahora, la ecuación es de evaluación, porque mucho. No, yo creo que no. Yo creo que Argentina tiene que de una vez por todas entrar en una racionalidad económica. Nos tenemos que olvidar de la palabra devaluación. Creo que esto no quiere decir que el dólar en vez de 1.500 pueda valer 1.600, o 1.700, no importa. Digo, no puede valer 3.000, porque si la solución para este problema, que el dólar en vez de 1.500 valga 3.000, que sería el equivalente a la cuenta que acabamos de hacer, volvemos a un descalabro económico, totalmente, inflación, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que tendría que pasar en un país normal es que en la medida que haya estabilidad en la economía,
empezará a haber más créditos hipotecarios de largo plazo. O sea, cambiar del pozo al hipotecario, cambiame la ecuación y voy a seguir construyendo. En el mundo la gente no compra el pozo, saca créditos hipotecarios. Entonces, en la medida que haya estabilidad, va a empezar a haber ya mercados financieros de más largo plazo, mediano largo plazo, más fondeo. Los bancos van a estar con más disponibilidad para prestar por ese motivo, y simultáneamente va a pasar otro fenómeno también. El precio aumentó. Es decir, el precio del producto terminado en los últimos 2 años aumentó un 15, un 20%. Bueno, a medida que el stock se vaya terminando, ese precio va a seguir aumentando. A medida que el precio siga aumentando, ya va a haber desarrollo que van a empezar a entrar en régimen. Yo creo que el conjunto de las dos cosas debería ser que en cierto tiempo, no demasiado lejano, esto empiece a funcionar. Breve, y ya te paso, ¿cuánto es cierto tiempo? No, bueno, no lo sé. No, eso no lo sé. Porque, como dijiste breve, breve es un año, breve son... Sí, yo creo que paulatinamente se empieza a acabar el stock, empieza a aumentar los precios. Si hay estabilidad, si sigue habiendo estabilidad y mejorando incluso la estabilidad, bajando todavía la inflación bajó mucho, pero en términos internacionales sigue siendo altísima, ¿no? Pero si sigue habiendo, si el programa económico sigue funcionando, no debería pasar mucho tiempo hasta que paulatinamente habrá desarrollos que entren antes en rentabilidad, algunos un poco después, pero va a empezar a ocurrir. Hablaste ahí de problemas de fondeo justamente para el desarrollo inmobiliario. Hubo en un momento una idea del gobierno, y entiéndote que también de parte de las empresas, de fondear proyectos inmobiliarios con mercado de capitales. ¿En qué quedó eso y cómo funcionaría si de repente se reflota esa idea? No, bueno, a ver, en el mundo los proyectos de este tipo se fondean justamente en el mercado de capitales. Uno, dado un terreno, presenta un proyecto, generalmente va a un banco, le consigue un determinado crédito para construir, son créditos de corto plazo, pero esos créditos de corto plazo después viene el comprador con crédito de largo plazo, que también viene de una entidad financiera, de un banco, que finalmente lo termina por securitizando las hipotecas y mandándolo al mercado de capitales. Pero todo esto es un proceso que solamente puede funcionar con una Argentina normal y estable. Y cuando se recree la moneda, no hay posibilidad de que esto funcione si no hay una moneda estable. La moneda estable hoy es el dólar, pero el dólar no es la moneda de uso todavía corriente en el país. Hay ideas de algunos economistas para ir a un sistema bimonetario, que uno puede ir por un camino o por otro. Pero finalmente, en definitiva, sea dólar, sea peso, tiene que haber estabilidad para que el mercado de capitales sea un mercado de capitales que tenga volumen. Si no tenés volumen, no tenés crédito de largo plazo. Y si no tenés crédito de largo plazo, no hay créditos hipotecarios, y todo este sistema tiene el problema que mencionamos. ¿Sabés que el otro día hablando con un desarrollador, era tercera generación el chico, 39 años, me decía, mi viejo arrancó en los 90, estaba acá, explota el 2001, crash total, encuentra la oportunidad en España. Dice que te tiraban los créditos hipotecarios por la cabeza. Se va a España, le va muy bien, vuelve a la Argentina. Y con Lehman Brothers, mediante, deja la Argentina o deja los mejores proyectos que tenía y se muda a Uruguay, a Montevideo. Y dice, es el mercado más aburrido que escuches, pero es el mejor mercado para estar tranquilo y que la renta sea baja. No te vas a hacer rico con 3 edificios como quieren hacerse acá, es baja. Ahora vas a estar 40 años igual. Dice, no hago nada que se vaya del eje en Uruguay, y todo el inversor que está en Argentina me manda la plata, no conoce el departamento y lo alquila para clase media uruguaya que viva y ya está. Me dice, aburridísimo. Me dice, me encantaría que suceda acá. Esa situación entre aburrido y estable, o también pasa acá, mucho desarrollador que con el dólar barato 600 y con esto de poder traer con el oficial y demás, hacían negocios impresionantes en el rubro inmobiliario. Sí, no sé si negocios... Mirá, los empresarios en Argentina hacen lo que pueden en el marco de una anormalidad permanente. Y en el marco de esa anormalidad, no solo los empresarios, hay veces que uno
de repente, por lo motivo que sean, se hace millonario entre comillas, ¿no? Sí. Pero digo, duplica la plata de un día para otro, porque digo, esas cosas, digamos, eso es lotería, es jugar al casino, digamos, lo normal es lo de Uruguay. Digamos, cuando él dice aburrido, yo diría estable. Eso es un síntoma de estabilidad. Así funciona el mundo más normal. Pues él dice Uruguay, pero digo, Europa, los países desarrollados funcionan más o menos así. Ojo, siempre también el mercado inmobiliario en todo el mundo puede tener picos, ¿no? Lo aburrido a veces que se complica por los motivos que sean. El Lehman Brothers fue un desastre para el mercado inmobiliario en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y tuvo repercusiones en otros países, pero en Estados Unidos fue un desastre. Quebraron infinidad de empresas constructoras y desarrolladoras. Pero digo, de cualquier forma, sin irnos a los extremos, lo que debería ocurrir es mucho más lo que pasa en Uruguay que lo que pasa en Argentina. Bueno, ojalá vayamos camino a eso. ¿Vos hace cuánto estás, Gustavo, al frente de la Cámara? Y muchos años. Yo empecé, creo que mi primer mandato fue en el 2012. Okay. Estuve 2 años, después me fui, porque en aquel momento no podía estar más de 2 años seguidos, después me fui, después volví, después me volví a ir, no sé, bueno. Ya. ¿Y hoy tu vínculo con el presidente cuál es? Porque arrancaron, me acuerdo, Milei diciendo directamente la Cámara Argentina de la Corrupción, que dejó como ese título que difícil de sacarlo, porque era un título que impactaba en el medio de los cuadernos y demás. ¿Hoy cómo estás con él? A ver, hemos tenido varias reuniones informales, diría yo, en el marco del G6 siempre. Tuvimos una reunión formal, el G6 con el presidente, en marzo del año pasado, una reunión larga, duró casi 3 horas, hablando con el presidente, y después lo encontramos, repito, dentro de ese marco, en ciertos eventos del CICIP, eventos de la Cámara de Comercio, algún evento de la sociedad rural, y ahí se interactuaba un poco informalmente, digamos, en el marco de un VIP de estos eventos. Después no hemos tenido nosotros como Cámara de la Construcción, digamos, reuniones con el presidente, tampoco el G6 tuvo ninguna nueva reunión formal con el presidente, y la realidad es que de los miembros del G6, que por lo menos que son mis amigos que yo conozco, tampoco las han tenido, digamos, solo con el presidente. Sí ha habido reuniones permanentes con los ministros, etcétera, etcétera. El presidente en realidad es una persona que no recibe mucho a empresarios ni a cámaras. Esto, digamos, es conocido que así sea. Así que bueno, la relación es la que yo te estoy diciendo. No. Pero emplean 550.000 personas. Bueno, ahora menos. Tenemos, bueno, el comercio tiene 2 millones y la sociedad rural tiene también, no sé exactamente el número, pero digo... También te sumo a vos porque sos la que sigue economía todos los días. ¿No le llama la atención que no se reúna con los sectores productivos? A ver, claramente el presidente, cada presidente, cada persona, si querés en términos generales, tiene una impronta determinada. Ha habido presidentes que han sido mucho más de puertas abiertas, en general para el empresariado, no solo para el empresariado, digamos, para el empresariado y otras fuerzas vivas de la sociedad, y otros que no. Este presidente en particular no es un presidente de puertas muy abiertas al empresariado, por lo menos lo que uno sabe, ¿no? Bueno, suele ser el comentario más que nada de las pymes, que es esto de se reúnen con algún funcionario y le dicen, bueno, mira, tenemos este problema, esto que lo otro, ¿cómo podemos hacer no sé qué? Y la respuesta de los funcionarios es, bueno, la macro va a ordenar y la micro se va a acomodar a todo eso que está creando la macro. ¿Ustedes cómo les cae ese comentario? Bueno, lo he escuchado igual que vos, Eugenia, muchísimas veces. Nosotros nos encargamos de la macro, de la micro encárguense ustedes, ¿no? Eso es parcialmente cierto. Obviamente nosotros necesitamos una macro ordenada, ¿no? Eso ya lo dijimos anteriormente, eso sí. Creo que está fuera de discusión. Totalmente. Me parece que en Argentina, y ojalá así sea, la sociedad en su conjunto haya entendido que el camino de emitir dinero espurio, inflaciones del 20%, del 30% mensuales, digo, yo siento, sí. ¿Viste? No va, eso, digamos,
Ojalá que no vuelva nunca más. Ahora, eso significa una macroordenada. Ahora, después, la macroordenada no necesariamente te garantiza una micro que funcione. Después hay que bajar infinidad de cosas. Y voy a dar un ejemplo determinado que está muy en boga. Si la macro está ordenada, pero yo no tengo una baja de impuestos importante, me cuesta mucho trabajo competir y vender productos. Si tomo una persona y sé que eso potencialmente un juicio, digamos, el día de mañana que me funde, hablando de pymes, tampoco la tomo. Y si la tomo en negro. Bueno, digo, hay muchas cosas que hay que solucionar, además de ordenar la macro, para que la micro también funcione normalmente. Gustavo, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Ramón, Eugenio, un placer. Gracias. Bien, breve corte, y ya nos metemos con el mundo evangelista. Quédense. Gracias por esperarnos, seguimos acá en Punto de Partida. Cada martes la verdad que vamos variando, intentamos variar lo más que podemos el nivel de los entrevistados en el sentido de a qué representan. Hoy estuvimos con Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción, la semana pasada hablábamos con Juan Cabandier para entender un poco más lo que estaba viviendo el kirchnerismo, hablábamos con sectores del PRO, en su momento Darío Nieto y demás. Bueno, uno va intentando entender lo que es la Argentina, que hoy hay tantas cuestiones por mirar que son celdas que están, uno piensa que están separadas, pero vos cuando vas uniendo el mapa de lo que va viendo, de lo que va pasando en la agenda del presidente y del gobierno, vas entendiendo un poco más. Hay una parte que, al menos a mí me cuesta mucho terminar de entender, quizás por no entender las religiones, simplemente por ser católico y practicar el catolicismo, pero cada vez más alejado, quizás en demasía, que de golpe el presidente de la nación está muy cercano al judaísmo, a la religión judía, está muy, muy cercano, en los Estados Unidos lo demuestra cada vez que va, con estas cuestiones mucho más personales y religiosas que de Estado. Y el lunes 3 de noviembre veíamos evangélicos en la Casa Rosada, que no fue una foto como si nada de eso hubiera pasado antes, es parte de una película. El sector evangélico vino creciendo y en este caso se acercó, veremos de qué manera, al poder político. Y fue una foto que recorrió la región, no diría el mundo, porque es exagerado, pero sí la región por la imagen. Era Milei con el sector evangélico en la Casa Rosada, ya había tenido un acto en Chaco y demás. Está con nosotros Cristian Hoft. ¿Dije bien tu apellido, Cristian? Sí. Bien. Pastor, abogado, es presidente de ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Solo un dato para arrancar. Según el CONICET, el 15% de la población argentina hoy es evangélica. Así que, Cristian, gracias por venir. No, gracias, Ramón. Gracias por invitarme a tu programa. Por favor. Voy de las preguntas más tontas que te imagines a las más concretas de coyuntura. Cuando uno dice evangélicos, toma como un mundo de una abstracción de son evangélicos. Dentro de ese mundo, ¿cuántas ramas hay? No, es interesante, aunque algunos no lo llaman evangélicos, lo llaman evangelistas, porque ha sido un poco la manera de caracterizarlos. Sí. En realidad está muy relacionado con la fe cristiana protestante. Okay. Por eso el 31 de octubre, que fue el día de la Reforma, en 1517, cuando nace esta rama del cristianismo, sí. Que justamente se festeja eso. Por eso el día de la Reforma, el 31 de octubre, claro, las ramas protestantes del cristianismo tienen diferentes líneas. Hoy se las llaman comúnmente evangélicos, Okay. pero en realidad es una fe que tiene 800 millones de creyentes en el mundo, que tiene países de fe tradicionalmente protestantes, como Inglaterra, que son anglicanos, o Alemania, luteranos, o los países nórdicos de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, tradicionalmente evangélicos. Lo que pasa que en la región nuestra, el fenómeno es cuidado con los evangélicos. Aparecieron los evangélicos. Yo cuando me acerqué a la fe cristiana evangélica, en mis 18 o 20 años, era cuidado de las sectas. Ese era
¿no? Había un tipo que se llamaba Silleta, no sé, creo que todavía anda, y decían, cuidado que vienen las sectas, y era un poco que, claro, Argentina, un país tradicionalmente católico, Claro. como vos decís, de un cristianismo diferente al católico, se lo miraba con ojos de sospecha, digamos, ¿no? Encima que el cristianismo evangélico, en todo el mundo, no acá, no tiene un papado o una línea verticalista de organización, tiene diferentes organizaciones que están adheridas por la misma fe. En el caso de Asiera es una federación que nuclea diferentes ramas del de la misma fe protestante, no todas, eso es una realidad, pero una gran mayoría. Y esas iglesias que tienen, algunas son muy grandes, que tienen 2.000 iglesias en Argentina, otras tienen 500, otras son una, pero están nucleadas en una federación que las identifica como parte de la misma. En Argentina calculamos unas 25.000 iglesias evangélicas. Okay. Esas iglesias que tienen en su mayoría promedio, por lo que el mismo CONICET que sacó este dato, el promedio son entre 100 y 200 personas de asistencia, digamos. Sí. Es el gran promedio. Hay algunas iglesias grandes, sobre todo en Buenos Aires, pero el gran promedio, o este caso del Chaco, que fue muy conocido, pero es en el Chaco, el 25%, el dato que compartís es correcto, es de la última encuesta del 2019, o sea que había crecido del 9% en el 2008, por el mismo equipo del CONICET, al 15,3% en el 2019. Y eso siguió, en teoría, creciendo, aunque en la pandemia se complicó un poco, ¿no? Pero eso, en el Chaco, por ejemplo, es el 25%. Wow. Por eso cuando uno dice, ¿cómo una iglesia tan grande en el Chaco? Bueno, en realidad es una de por lo menos 500 que hay en el Chaco. Las 500 son tamaños, digamos, estándar. Esa es una iglesia que por algunas características vino creciendo en los últimos 25 años y bueno. Cualquiera puede decir, yo armo una iglesia y me hago pastor. En realidad en la Argentina hay libertad religiosa. Lo que pasa que es como cualquiera puede ser periodista. Sí, cualquiera hace un micrófono es periodista, pero entre pares hay cierta aval de las personas, tienen que tener estudios. Por ejemplo, vos querés sacar un registro de culto, no te van a dar un registro de culto porque quieras decir soy pastor. No, te piden estudios, te piden quiénes son tus avales, de dónde venís. Y si sos parte de una organización, las organizaciones tienen formas de avalar gente que se prepara para eso, ¿no? O sea, a veces peyorativamente, ¡ay, el pastorcito! No, hay veces que las personas, bueno, tienen formación, tienen muchísima trayectoria. Lo que pasa que Argentina es un país muy amplio, muy diverso, y la cultura nuestra es tan amplia, entonces no es lo mismo, hay la iglesia evangélica que está en el lugar más difícil o más carenciado o más vulnerable, con gente que trabaja en esa zona y se lo llama el pastor. Bueno, a veces se está formando, pero está trabajando en ese contexto, digamos, en esas capas sociales o culturales, ¿no? Ahora, te pregunto. No, pero es interesante la pregunta. Porque en la religión católica la iglesia está en Moreno y esto responde financieramente, en la iglesia en Argentina con el papado, como hoy vos marcás. Vos acá como evangélico, pastor, creás la iglesia. En realidad, ¿Cómo haces? no mayormente no la crea el pastor, no es como si fuera un emprendimiento, digo, voy a abrir un kiosco, no. En realidad, el modelo es una iglesia madre, digamos, identifica una necesidad en determinado lugar, entonces comienza un trabajo. A veces un trabajo social, a veces un trabajo determinado, o a veces porque hay determinados núcleos culturales que necesitan una figura pastoral, digamos, o religiosa. Entonces, así fue el crecimiento que hubo en los últimos 30 años. A veces se ve como un fenómeno de ahora, pero No. en realidad la iglesia evangélica tuvo su mayor crecimiento, su curva exponencial en los 80. En los 80 y 90. O sea, sobre todo en los 80. Las 80 fue lo que se puede decir una explosión. Creció muchísimo con la venida de la democracia, casualmente. Mirá. Después de la guerra de Malvinas. Ese fue lo que se identificó como... antes, bueno, en el gobierno militar, lamentablemente, había mucha opresión y mucho control. De hecho, todavía está vigente una ley de culto muy opresiva que fue dictada por Videla, que sigue vigente,
digamos, que trata de poner control sobre aquellos cultos no católicos. Entonces, venida la democracia... ¿No le dijeron a Milei que la saque esa? En realidad es una ley que ya está convalidada por el Congreso, así que hace más de 40 años que se viene pidiendo que ese decreto ley de la dictadura se derogue y se haga una verdadera ley de culto, pero no hubo acuerdo. Se había avanzado hubo media sanción en el gobierno de la Rúa, hubo otro trabajo muy importante, pero después empezaron algunos debates dentro del Congreso y a veces esto de estigmatizar a veces a la fe evangélica, que el año pasado, gracias a Dios, ya había tenido media sanción en el gobierno anterior, en la Cámara de Diputados con Alberto Fernández, en el gobierno de Alberto Fernández, pero salió sancionada en senadores y finalmente el presidente la promulgó, que decreta el Día de las Iglesias Evangélicas el 31 de octubre. Por eso se hizo la reunión en Casa Rosada. O sea, no fue una reunión privada, fue un acto institucional porque el artículo 2 de la ley 27741, que es esta ley que decreta el Día de las Iglesias Evangélicas, dice que el gobierno instalará o promoverá actividades que reconozcan el valor de este culto en la Argentina. Esa actividad, que a partir de una foto se hace todo, ¿viste cómo es hoy, no? Muchísima información, tenía un fundamento, que hay una ley que decreta el 31 de octubre, que representa aproximadamente 7 millones de argentinos. Entonces, claro, empiezan las suspicacias, 7 millones de argentinos, y ahí empieza, ¿y por qué este gobierno el otro? Bueno, siempre la Iglesia Evangélica se reunió con las autoridades, nos reunimos con Alberto Fernández, nos reunimos con Cristina, nos reunimos con Mauricio Macri, nos reunimos hasta con Menem. Obviamente, con Alberto nos reunimos 3 veces, una vez en Olivos en medio de la pandemia, otra vez en la Casa Rosada. O sea, sale la foto pero nadie le da bolilla porque bueno, es una reunión. Ahora parece como que... Ahora sí es verdad que, bueno, fue una reunión especial porque salió la ley. El año pasado lo habíamos hecho en el Palacio de Libertad y también ahí había estado Villarroel y había estado Francos. Además de otros miembros de la oposición también. ¿Por qué? Porque la Iglesia Evangélica no tiene una afiliación partidaria. Lo venimos sosteniendo en cada elección. Sí hay evangélicos que se lanzan a la política y está bien, porque, qué sé yo, cualquier persona que sea un ciudadano, que sea en una democracia, tiene la capacidad de poder tener una vocación por lo público. Eso no significa que la Iglesia esté alineada a ninguna línea partidaria, por lo menos hasta ahora. Ahora, relacionado a eso, una vez un politólogo me dijo... que en el discurso de Milei está esto de repente sufrir un poco para tener algún tipo de recompensa. Y este politólogo me decía, las religiones y el cristianismo en este caso, tiene algo de esto, ¿no? De la idea de tener que sufrir para conseguir el reino de los cielos o en lo no lo había escuchado, no sé quién será el politólogo, pero hay sociólogos como por ejemplo Pablo Seman, muy conocido, o la gente del CONICET, Marcos Carbonelli, tiene un libro sobre la política de los evangélicos y está comprobado desde Cynthia Houghton para acá que el evangélico nunca votó alineadamente evangélicos. De hecho, Cynthia fue con Santilli en la provincia de Buenos Aires y perdió la interna con Grindetti. Si los 7 millones de evangélicos que en la provincia de Buenos Aires deben representar un par de millones hubieran estado alineados a un voto evangélico, hoy tendríamos a Santilli que había ganado la interna a Patricia Bullrich. O sea, lo digo esto en forma de muestra de un hilo, de decir, a veces se construyen ideas a partir de no datos o de ciertas comunicados para avalar un pensamiento que yo tengo y tratar de buscar cómo justificarlo. Pero hay un montón de casos así, de que la Iglesia Evangélica no vota, no tiene alineación, porque está mal visto dentro de una iglesia decirle a la gente a quién votar. O sea, yo, pastor, no le puedo decir a la gente, mirá, voten a este gobierno o al otro. Queda mal. Aparte, la gente de tu misma iglesia, vos sos pastor en La Matanza, o en Florencio Varela, o en, no sé, Mar del Plata. Vos le vas a decir a la gente, mira, fíjate si votás a La Libertad. Te quedás sin gente porque la mitad dice, no, ¿quién es este para venir a decirme quién tengo que votar? La gente vota como vota. Ahora,
hay gente que vota por un pensamiento, otros por el otro. Obviamente un evangélico va a sentir afección a votar a alguien que sostiene valores que están alineados con el cristianismo. Eso es lógico. O sea, si un político, aunque ningún político lo va a decir, pero sale a decir cosas que son contrarias a la fe cristiana, hay de todo, porque yo no puedo saber en el cuarto oscuro a quién vota la gente, pero normalmente uno entiende de que hay gente que va a evitar cierto, pero eso ocurre en todas las áreas, y no una religión, en cualquier religión, digamos, ¿no? ¿Y sentís que ustedes crecieron, capaz que es un preconcepto también esto, al calor del cristiano desencantado? Bueno, justamente el CONICET estudia también este tema. Te recomiendo Fortunato Malimachi, que fue el director de esto. Varios que han estudiado el crecimiento y tratando de analizar cuáles son, haciendo una teoría de la regresión, viendo cuáles son las variables o causas que han impulsado este crecimiento. Y hay bastantes. Una de ellas es que han identificado al evangélico muy metido en las distintas capas sociales, con pastores que no se alejan del pueblo. El pastor es más allá de todas las connotaciones que se lo ha tratado de estigmatizar, el pastor es una persona que en su gran mayoría, el CONICET sacó más de un 70%, tiene su trabajo, lo que se llama su trabajo secular. O sea, porque la iglesia, como es separada iglesia-estado, la iglesia no, por su identidad, por su, digamos, ideología desde la reforma, separación iglesia-estado, no recibe plata del Estado. Está mal visto. Porque recibir plata del Estado significa depender. Y depender significa que te condiciona. Y la iglesia nunca fue condicionada por el poder político, por el poder del Estado. En el sentido de que yo no puedo tener un discurso que pueda tener algún tipo digamos, de resquemor por el hecho de tener dependencia del Estado. Entonces la iglesia evangélica no recibe plata del Estado y está mal visto. Si yo recibo plata del Estado para el sostén de la iglesia, que se autosostiene con las ofrendas de la gente, porque la gente sostiene su culto, está mal visto recibir plata del Estado para sostener tu culto. Entonces, esa mirada hace que el pastor tenga que tener su trabajo. Como tiene su trabajo, porque tiene su familia, porque además está casado, no puede imponerle a una iglesia que a veces tiene 100 miembros, 50 miembros, en un lugar carenciado, algunos necesitan tener 1 o 2 trabajos. Trabaja ahí la esposa, o a veces trabaja ahí y la esposa dedica más tiempo a la iglesia. Y hacen un trabajo en su tiempo extra, fin de semana generalmente, viernes, sábado y domingo. Entonces, el hecho de decir, me puedo identificar con el pastor que está casado, que tiene una familia, o la pastora que también tiene una familia, que también atiende más a la mujer en su relación de su crianza de sus hijos, por ejemplo, o en las luchas que enfrenta en su trabajar y criar un hogar y lo que significa, bueno, la pastora lo vive. Hay mucha identificación con los que están en ese. Entonces, eso ha sido un factor que ha identificado a la gente con alguien que lo entiende y que está. La otra es en las capas culturales. Hay de todo, porque uno no puede decir esta religión o la otra. La iglesia evangélica, porque algún sociólogo una vez me invitó en una charla en CONICET, me dice, ¿por qué los evangélicos crecieron entre las clases populares? Gran pregunta. Sí. Primero, tenemos que ver que Argentina tiene una mayoría de gente, lamentablemente, en la pobreza. En la pobreza. O sea, si vos sacás un crecimiento evangélico, no podés tener. Y eso además choca con esa idea del evangélico de derecha conservador, ¿no? O sea, no podés tener un crecimiento fuerte, digamos, como estigmatización, ¿no? O sea, el evangélico no tiene un alineamiento ideológico per se. Digamos, pero vos decís, bueno, nació en el barrio de Loma de Zamora. Bueno, ¿qué querés? O sea, la mayoría de la gente, o no digo por estigmatización, un barrio, ¿no? Pero, empezó a ir a la iglesia del barrio. Bueno, el crecimiento se da porque es la cultura, porque es el medio ambiente. Ahora, es verdad que en algunos ámbitos, sobre todo de clases medias altas, el pertenecer a cierta religión es como, digamos, natural, o está mal visto si no sos de la religión. Por ejemplo, si te ven entrar a una iglesia evangélica, che, ¿viste que fulano entró a una iglesia evangélica? Claro. Le están lavando, ¿viste? O sea, el qué dirán es muy fuerte. Entonces, en algunos ámbitos dicen, a mí me gustaría ir, pero la verdad que me siento cohibido porque no sé qué van a decir mis amigos, mi familia. Yo, por ejemplo, cuando me acerqué a la iglesia evangélica, mi familia toda católica, no tan practicante, pero era católica, me decían,
Yo nunca había entrado. De repente, por una compañía de colegio, empecé a ir y me dice pero ahí te lavan la cabeza, guarda, hijo, fíjate, tenés cuidado, porque viste lo que dicen, que te van a sacar... ¿Qué edad tenías? 17. 18. Yo estaba estudiando el primer año de abogacía y decía, cuidado, te van a sacar de la carrera, te van a alejar de la familia. ¿Una compañera? Una compañera, sí, que me invitó a una iglesia evangélica. Se había enterado que yo en ese momento fumaba marihuana, qué sé yo, y me dijo, me mandó una invitación y me dijo, ¿por qué no venís? Bueno, de manera anónima, y fui, terminé yendo re loco. Terminé en una iglesia y digo, ¿esto qué son tan locos? No estaba loco yo, re loco de la situación, o sea, no fui re loco. Perdón. Claro, no. Pero lo que sí viví que fue re loca la experiencia. Yo dije, estoy acá, la gente cantando a Dios, y yo nunca había visto esta manera de acercarme a Dios, y me gustó. ¿Y había sido iglesias y demás? Nunca, primera vez. No, Católica tampoco. Sí, yo por eso. Okay. Sí, iba a la católica, pero era otra y forma. Ahí cambiaste. Claro. Era el mismo Cristo, Dios, todo, y me acuerdo que esa noche fui a la de un amigo, y me dijo, dale, fumemos un porrito, qué sé yo, y no te cuento, mirá, hoy fui a una iglesia. ¿Qué? No, fui a una iglesia, no sé, sentí algo re loco, o sea, Dios estaba ahí, yo sentí que estaba cerca de Dios. Me decía, ¿qué te pasó? No sé, no, pero no quiero consumir más. No, pero ¿cómo no vas a hacer? Dale, fumemos por... No quiero... Y de ahí más nunca más probé. Fue re loco, ¿no? Pero fue como, no porque fuera nada, pero para mí era como que yo dije, no, encontré algo que ya está, no tengo que buscar más nada. Y fue re loco, ¿no? Pero bueno, en ese momento toda la gente, no, ¿dónde te metiste? Cuidado, mi familia es eso, fíjate, tené cuidado porque eso... No, pero bueno, era como eso, todavía lamentablemente en algunos ámbitos... Bueno, te iba a hacer una última pregunta, perdón, pero ¿cómo se llamaba la película, la que es presidente, termina siendo el evangelista presidente? El Reino. La serie. Cuando la viste, ¿qué dijiste? Bueno, me pareció que tenía una connotación ideológica. Es una película que fue hecha después o en el medio del debate por el aborto, con una tendencia a estigmatizar o a figurar. Obviamente es una ficción, nadie puede decir nada de una ficción porque no es un caso real, pero decir, así son los evangélicos. Y mucha gente que nunca tuvo ese acercamiento que uno puede haber tenido, dice, son así, cuidado, porque fíjate que el pastor tiene los lingotes de oro en la pared, nada que ver con la mayoría, el 99,9% de los pastores que no tienen una iglesia grande de ese tamaño, pero él era un manipulador de la gente parece zombie, sos un evangélico, sos medio zombie, mirá cómo es esa gente. O sea, toda esa historia que crea una ficción, te pone en un lugar, ¿no? Y todo bien, Claudia me parece que es una excelente escritora, pero bueno, vos es una ficción y la gente, así hubo tantas ficciones, ¿no? Pero a mí la verdad no me pareció más que una ficción, pero no deja de sorprenderme que lamentablemente a través de esa ficción mucha gente empieza a creer que eso es así. Una última cortita, cuando estuviste en Rosada, ¿estuviste con Karina y con Javier, con los dos? Estaba Karina, estaba Javier, estaba el jefe de gabinete. Yo la primera vez que la veía a Karina, nunca la había visto. Estaba el jefe de gabinete, que tampoco nunca lo había visto a Adorni personalmente. Sí, Sí. Y estaba Santilli, que estaba como el nuevo ministro del Interior recién. Viste que una vez en campaña Milei dijo, yo siempre lo repito porque para mí es una imagen tremenda. Él dice, Karina es Moisés y yo soy simplemente su divulgador. No sé si alguna vez lo pudiste ver. No lo escuché, no. Sé que le dice jefe. Él contó que él dijo, Karina es él habló de Moisés. Indudablemente es una metáfora, ¿no? Pero él sabe bien entiendo que sabe bien que él es el que toma las decisiones, es el presidente de la nación. Pero indudablemente Karina tiene una ascendencia importante sobre él, está demostrado, y es, digamos, en este desafío que es gobernar. Yo no me imagino lo que es gobernar un país tan complejo como Argentina, donde todos los días tenés que tomar decisiones, a veces todas a cada hora, donde aparecen problemas de abajo de la tierra. Es muy difícil estar solo. La soledad del poder es tremenda. Sí. O sea, no sé... Y estar solo en un país donde a veces tenés poca gente porque él viene a gobernar sin una formación o una carrera política de mucho tiempo o sin un partido. Entonces me imagino que es ser muy difícil. Y a veces te mirás al costado y decís, ¿quién está de mi lado? ¿Viste? Y tenés tu hermano. Bueno, por lo menos hay uno que está al lado mío, ¿no? Sé que hay más, pero lo que yo veo es esa, como que él encuentra a su hermana una persona que no le va a traicionar en una vuelta de cambio, ¿no? Y me parece que, qué sé yo, ¿no? Es una manera diferente. No lo hemos visto en Argentina, por lo menos hasta ahora que yo me recuerdo en democracia, pero nada, no tiene nada de malo. Está, qué sé yo, está bien.
Cristian, gracias. Por No, el gracias tiempo. a vos. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos vamos yendo, ¿qué te parece? Nos vamos el próximo martes, que es el último. Martes que del viene, año. último programa del año, y ya contaremos lo que vamos a hacer en 2026, que viene muy, muy bien. Gracias en serio por estar del otro lado y nos vemos en una semana. Chau.